siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Bendecimos tu nombre. Señor, te pedimos que nos ministres. Espíritu Santo, ministranos. Señor, y danos la gracia para predicar tu palabra en esta tarde. Señor, que sea tu presencia hablándonos a cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga. Den un aplauso al Señor. Damos gracias al Señor. Doy gracias al Señor y bueno, hoy me toca compartir la palabra del Señor. Doy gracias a nuestros pastores, a nuestros pastores espirituales. Doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Así que cuando me tocó a mí dije, Señor, que ministra, no sé, ¿qué quieres que hable? Y lo primero que se me vino era Juan 3:16, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios es amor, Dios nos ama, aún en las situaciones más difíciles. Pueden descansar eso, perdón. Aún en las situaciones más difíciles, Dios nos ama. Dice que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos da vida eterna a cada uno. Nuestro pastor venía predicando en Génesis, ¿no?, el engaño de estos últimos tiempos. Y el domingo nos hablaba algo muy hermoso. El que vive bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo. Es tremendo ese mensaje. Créeme que nos ministró mucho. Yo creo que ¿a cuánto les ministró ese mensaje? Tremendo. Fue muy hermoso porque Dios nos habla de vivir bajo la voluntad de Dios, sometidos a Dios. Como dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Pero habla de algo hermoso, de someterse a Dios para que el diablo huya. Si nosotros no nos resistimos a Dios, el diablo no puede huir de nosotros. Si no nos resistimos, no sometemos nuestra vida delante del Señor. Amén. Por eso damos gracias al Señor por cada culto, cada servicio, por las células, por las casas de paz, porque eso es someterse a Dios y hacer la voluntad de Dios y que Dios nos ministre en cada casa de paz, cada célula. Amén. Quiero compartirles este pasaje. Seguimos en esa misma, queremos seguir en esa misma dirección, misma línea de vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la sombra del Altísimo. Pero Juan 3:16 dice algo: Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, aún nosotros estando en tinieblas, aún estando en oscuridades. Yo fui rescatado de la oscuridad, Dios me trajo a su luz admirable, como dice su palabra. Yo creo que todos hemos sido rescatados de ese lugar, pero para que fuéramos rescatados de ese lugar, Dios tuvo que pagar un precio, que fue entregar a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén por esa vez? Jesús se entregó en la cruz por nosotros. Por eso este pasaje habla y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que en Él crean no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús en esta noche? Todos creemos en Jesús. Dice: para que todos los que en Él crean no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un tiempo, y siempre decimos, es de rendirse a Dios,
de hacer la voluntad del Señor. Nuestro pastor siempre viene predicando Mateo 24, donde habla y dice que a causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso que en esa palabra dice, para los que todos los que en Él crean no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan de Dios, que tengamos vida eterna cada uno de nosotros. Que lo que el mundo está pasando, Mateo 24 habla y dice que a causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que nosotros vivamos sometidos a Dios y que seamos salvos por la gracia de Dios. Por tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, para que todo lo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que nosotros no nos perdamos y que podamos alcanzar la vida eterna de Dios. Amén. Pero debemos creer. La Biblia dice, crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. Dios habla de una promesa de que seas valiente. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Valiente en creer a Dios. Aunque tengamos lucha, yo soy una de las personas que tengo lucha y reconozco, porque la Biblia dice que vamos a pasar persecuciones, vamos a tener hasta, la Biblia habla de que Jesús dijo que vamos a pasar persecuciones, aún dolores de parto van a venir, pero aún todavía no será el tiempo. Jesús habla de resistir todas estas luchas. Esta leve tribulación traerá a nosotros un mayor peso eterno de gloria. Habla de tribulaciones, habla de persecuciones, habla de un sinnúmero de cosas la Biblia, pero Dios nos lleva a creer en su amor para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Den un aplauso al Señor en esta tarde. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Y Dios nos ama tanto que Él quiere que cada uno de sus hijos lleguen a la promesa que Dios tiene para nosotros. Dios tiene hermosas bendiciones. Dios tiene, dice la Biblia que Dios a Abraham hizo una promesa, que toda su generación será bendito. Y esos somos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos los que vamos a heredar esas promesas. Somos descendientes de Abraham. Dios nos llamó con un propósito, y el propósito es que primeramente seamos salvos. Y la bendición, el favor y la gracia de Dios viene por añadidura, dice la Biblia. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a esa gracia y a ese amor que viene del cielo. Les quiero llevar, mire lo que dice en Efesios. Quiero llevar al libro de Efesios. Mire lo que dice este hermoso pasaje que habla el Señor, ¿no? Dios nos ama tanto. Pero en este pasaje de Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios nos amó con su gran amor, que tuvo que entregar a su Hijo para que cada uno de nosotros seamos salvos. Yo leía el libro del arca, ¿no? De Noé, donde Noé creó el arca, donde Dios mandó a Noé que creara el arca. Y en un momento dice que a Noé nadie creía que Dios le habló. Y pasaron años, si no me equivoco, 120 años pasaron que Noé estuvo trabajando. Y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Por fe Noé creyó en Dios y hizo el arca. Pero nadie creía. Y la gente le decía, este está loco porque yo no veo nada, no veo plantas, no veo nada. Y él está creyendo en que va a venir un diluvio y va a venir esto y va a venir aquello. Y él creía en la palabra de Dios. Y vemos cómo Noé, aún no viendo nada, él creyó en la promesa de Dios. Aún no viendo nada, él creyó en lo que Dios le había dicho. Por eso hay veces que nosotros, no viendo nada, tenemos que creer igual, porque las promesas de Dios siguen activas hasta ahora. Y cuando vemos ese libro, dice que Dios dijo, le dolió en su corazón por haber destruido Dios lo hizo para destruir la maldad que la humanidad había hecho. Obviamente el enemigo había creado esta maldad, pero dice que a Dios le dolió tanto en su corazón que juró y dijo que nunca más haría eso. Él le dolió en su corazón. Fíjese qué amor que tiene el Padre, que envió a su Hijo por nosotros. Dice que Él le dolió en su corazón cuando había mandado a destruir todo por causa de multiplicarse la maldad, de haber
sucedido cosas que estaban fuera de la gracia de Dios, fuera de la cosa de Dios, y mandó a destruir todo. Pero Dios le dolió su corazón de haber hecho eso. Por eso después envió a su Hijo para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado y tengamos vida en abundancia. Amén. Por eso dice, pero Dios, mire que dice en Efesios capítulo 2 versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesús. ¿Con quién nos dio vida? Con Jesús. Estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese que dice, y por gracias sos salvos. No fuimos gracias por obra, no fuimos salvos por gracia, sino por obra, fuimos salvos por gracia de Dios. Porque Dios nos vio, Dios desde antes de la fundación del mundo, dice que Dios ya nos vio a nosotros. Dios ya sabía lo que íbamos a pasar, lo que íbamos a vivir. A Dios le dolió mucho el engaño de Satanás. Todos hemos caído en un engaño de Satanás. Yo fui libre. Dios me rescató cuando mi matrimonio no daba más. Yo se lo conté 1000 veces, creo. Y Dios me llamó cuando yo estaba perdido, cuando mi matrimonio no daba más, cuando creía solucionar todo yo por mi propia fuerza. Pero la Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, y bendito es el varón que confía en Jehová. Dice, cuya confianza es Jehová, dice su palabra. Y yo empecé a creer en el Señor, aún sin conocer. Mi esposa era ella era la que congregaba, pero ella nunca se cansó de confiar. Si hay algo que aprendí yo de ella, que ella, aún en las situaciones más difíciles, nunca dejó de confiar en Dios. Como Abraham Dios le habló a Abraham, y él, aún no viendo nada, seguía confiando en Dios. Cuando mi esposa hacía esto, créeme que le hacía la 1001. Y creía que, ahí me di cuenta que el demonio era yo, el que estaba más endemoniado era yo, porque yo era el que le ponía impedimentos. Yo era el que le decía, ¿de dónde venís a esta hora? Mira la hora que es y acá no tengo nada, en mi casa no tengo nada. Y yo era el que le ponía impedimentos a ella misma. Y un día ella dijo algo: Señor, yo no puedo más con la vida de Miguel, yo no puedo seguir haciendo nada, te lo entrego. Y ahí es cuando Dios me llamó. Pero yo quiero decirte algo: nunca te rindas, sigue creyendo al Señor. No importa la situación que estés, no importa tu matrimonio, no importa lo que vivas, no importa los impedimentos que tengas para venir a la casa del Señor. Sigue creyendo en Dios, porque Dios ve tu vida, Dios ve tu corazón, y Dios ve lo que tú haces para venir a buscar de Él. Amén. Créeme que Dios nos ama tanto, que ese es el amor de Cristo. Y cuando yo me convertí al Señor, nunca más me pude alejar de Él. Aunque no niego, tuve situaciones, pasé un montón de cosas, pero nunca me pude apartar de Él. Creo que cuando Dios nos llama por algo es porque Dios quiere un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Entonces mire lo que dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Acá es donde nosotros tenemos que tener la revelación de que, aunque la Biblia dice que estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Aunque todo es lícito, pero no todo nos conviene, dice la Biblia. Acá dice, estamos sentados juntos con Cristo Jesús en lugares celestiales. Quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, ya no estamos en el mundo. Aunque vivimos en el mundo, dice la Biblia, no pertenecemos al mundo. Acá donde tenemos que tener la revelación. Yo el otro día les compartí algo en la célula y le decía a los hermanos: no se vean menos usted en el mundo, porque el enemigo a veces nos hace creer que sos menos, te hace sentir en una postura que no sos nadie. Pero hay una promesa de Dios, dice que estamos sentados en lugares celestiales juntos con Cristo Jesús. Aunque usted está acá, está sentado allá, usted está sentado junto con Cristo. Y cuando estamos allá sentados con Cristo, lo tenemos todo. Aunque usted parezca acá que no tiene nada, pero con Él lo tenemos todo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, aunque usted crea que todo se va abajo, no le crea a Satanás. Con Dios tenemos todo. Cristo dice: estamos sentados en lugares celestiales
juntos con Cristo Jesús. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Mire lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Fuimos resucitados con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas. ¿Usted sabía que nosotros tenemos abundancias, riquezas en Cristo Jesús? Y cuando habla de esta promesa, que estamos sentados en lugares celestiales, estamos juntos con Cristo Jesús, habla de estas riquezas. Muchas veces nosotros los cristianos nos engañamos nosotros mismos, porque decimos las riquezas lo vamos a lograr o vamos a llegar cuando vayamos al reino. Y no es cuando vayamos al reino, es ahora, porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que las cosas viejas son pasadas, y dice: he aquí yo las hago todas las cosas nuevas. Lo que pasa es que para acceder a ese nivel se nos tiene que revelar algo a nosotros. Es que somos nuevas criaturas en Cristo, que ya no podemos vivir como antes vivíamos. Como dice la Biblia, todo es lícito, pero no todo nos conviene a veces. Aunque parece que el mundo nos ofrece algo lindo, no es conveniente. Entonces eso, si nosotros obedecemos su palabra, Cristo nos accede al Padre para alcanzar las riquezas que tenemos nosotros junto con Cristo Jesús. Amén. Por eso dice: para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riquezas de su gracia. Es una gracia de Dios que viene para nosotros. Por su gracia, dice, bondad por su gracia en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y no por medio, por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie. Dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántos saben que fuimos llamados para buenas obras? Aunque usted se crea, vuelvo a repetir, el enemigo a veces nos hace creer que no somos nada. ¿Sabe qué? Delante de Dios sos un tesoro, porque Dios nos mira con amor. Aún siendo pecadores, Dios nos perdona y te mira con amor. Yo me imagino, y si le decía a los chicos en la célula, decía: me imagino que Dios nos mira y dice: ahí va mi hijo amado, en quien tengo complacencia, como dijo Jesús. Porque Dios nos amó tanto. Aún siendo pecadores, Dios nos ama. Fíjese lo que dice su palabra: porque somos hechuras suyas. ¿Se imagina usted? Dice: somos hechuras suyas, somos pedacitos de Cristo, cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que debemos parecerse más a Cristo, aunque no vamos a ser igual que Cristo, porque dice que Él es el único. Él fue el único santo, el único, fue el único. No hay otro como Él, no va a haber, no va a existir, tampoco vendrá. Él es el único. Pero dice: somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para llevar el evangelio, para compartir el evangelio del reino a otros. Ese es hacer tesoro en el cielo. ¿Sabe? La Biblia dice que debemos hacer tesoro en el cielo, donde la polilla ni nada podrá corrompir ni hacer daño. Y eso habla de hacer tesoro en el cielo. Es llevar el mensaje de Cristo a otros, compartirles el mensaje de Cristo. Es como decía nuestro pastor el otro día, compartía un pasaje, decía: predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y eso es hermoso porque no habla de una plataforma, no habla de cosas. Yo cuando voy en mi trabajo, aún así, vestido así nomás, les comparto el evangelio del reino, porque no hace falta ni púlpito, como nos enseña nuestros pastores. No hace falta púlpito, no hace falta estar bien vestido, no hace falta, es llevar la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe? A mí me pidieron oración en medio del campo. Yo armo invernadero, eso es mi trabajo mío. Pero un día alguien vino, me pidió oración. Le digo: sí, oramos. A ver, ¿por qué oramos? No, me duele esto y esto y esto. Oramos en el nombre de Jesús. Y Dios se glorificó, Dios se movió, su presencia se movió. ¿Eso por qué? Porque nosotros llevamos su palabra, no importa el lugar donde vayamos. Entonces ese es hacer tesoro en el cielo. Por eso cuando alguien le dice: ¿dónde viene usted? De hacer tesoro en el cielo.
Cuando usted viene a la casa del Señor, lo que usted está haciendo es tesoro en el cielo. Porque Dios ve su esfuerzo, Dios ve su valentía. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Y Dios mira su esfuerzo. Créeme que usted está en este lugar y Dios está viendo. ¿Sabe por qué? Porque en otro momento, en otra oportunidad, cuando estuvimos en el mundo, en este momento quizás estuviéramos haciendo cualquier maldad, porque estamos bajo la garra de Satanás, como dice su palabra. Pero ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y Dios ve la voluntad que usted puso para venir a recibir palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Fíjese, dice: somos hechuras, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes, de antemano, para que anduviéramos en ellas. Ya fue preparado, tu obra ya está hecha, dice su palabra. De antemano Dios preparó tu obra. Yo no sé qué es lo que vos estás buscando, no sé qué es lo que te viniste a este lugar, pero la Biblia dice que Dios ya preparó de antemano esa obra en tu vida. Quizás usted dice: mi matrimonio todavía no está convertido, mi hijo todavía no está convertido. Pero mire lo que dice la palabra de Dios: las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ella. En la obra de Dios, Dios ya preparó el camino para tu vida, para tu salvación, para tu familia, para tus hijos, para tu hogar, para que tu matrimonio sea restaurado, tus hijos salgan de la droga, salgan del alcohol. Pero hay una cosa que debemos hacer. La Biblia dice: crees tú, serás salvo, y tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si usted cree en esta palabra de Dios. ¿Sabe cuando Noé creó el arca? Él fue el único que creyó. Él fue el único que creyó cuando Noé creó el arca. Y a causa de creer él, fueron salvos todos los que creyeron a Noé. Por eso Dios dice: crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. Y no habla tan solo de tu casa, habla de tu generación, habla de tu familia, tus nietos, los que todavía están ahí, que no se convirtieron, se van a convertir a causa de que alguien creyó en el Señor, en su Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo, porque Dios quiere que seamos salvos y que podamos alcanzar su gracia y su amor. Mire lo que dice en Romanos. Yo quiero que usted sepa que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, 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 ni nada. Porque fuimos sellados con su preciosa sangre. Yo creo que, no sé, y un día le pregunté a nuestro pastor, yo creo que aún en el momento cuando nosotros vamos a partir, yo creo que hasta en ese momento Dios nos da la última oportunidad de ir al reino de los cielos. Yo creo que es así, porque en el momento de la aflicción, el momento de ese momento que uno está viviendo, ahí es donde uno se acuerda, donde alguien un día te vino a predicar de Cristo. Por eso es que nada te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32 dice esto: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjese lo que dice esta hermosa palabra. Dios nos amó tanto que no escatimó ni a su Hijo, no mezquinó a su Hijo, sino que entregó por todos nosotros. Por eso mira lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, dice Él, todas las cosas? ¿Cómo Dios no nos dará también todas las cosas si Dios entregó a su Hijo? Por eso le digo, no sé usted por qué vino a este lugar, pero si usted vea la revelación de su palabra, dice que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y si Él entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? ¿Cómo Dios no restaurará tu matrimonio? ¿Cómo Dios no restaurará tu hogar? ¿Cómo Dios no sacará a tu hijo de la droga, del alcohol o de donde se encuentre? ¿Cómo Dios no te prosperará si Dios su Hijo no te va a dar las demás cosas? Amén. Mire la promesa de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay algo que marca acá, dice con Él
todas las cosas. O sea que esto quiere decir que fuera de Él no podemos alcanzar nada. Dice, ¿cómo no nos dará, dice, las demás cosas? Nos dará también con Él todas las demás cosas. Hay algo que el otro día les compartí yo cuando me tocó también compartir su mensaje en el libro de Juan capítulo 15, donde hablaba del fruto. Jesucristo es la vid, nuestro Padre, nuestro labrador, y nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que dice que en mí no lleva fruto será cortado. En otras palabras, si no permanecemos en la vid, si no permanecemos en Jesús y a través de Jesús en el Padre, es imposible llevar fruto. Por eso dice su palabra, miren lo que dice, como dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Habla algún punto importante, con Él, no dice fuera de Él. O sea que para alcanzar las cosas de Dios necesitamos caminar con Él, con Jesús. Sin Él nada podemos hacer, sin Él nada podemos llevar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que es importante esto. Muchos a veces nos queremos alcanzar promesas de Dios o queremos que nuestros matrimonios sean cambiados, transformados, y a veces hacemos algo fuera de Él y nos engañamos nosotros mismos, porque su palabra dice que con Él podemos vamos a lograr a conseguir lo que Dios tiene para nosotros. Apartados de Él nada podemos hacer, dice su palabra. Amén. Dice, ¿cómo nos dará también las demás cosas? ¿Quién nos acusará delante de los escogidos de Dios? Fíjese lo que dice, esto es hermoso. ¿Quién nos acusará? Dice, ¿quién los acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabe? Nadie podrá acusarte delante de Dios porque vos fuiste escogido por Dios. Nadie puede acusarte. Aunque como dice la Biblia, tribulaciones, persecuciones, lo vamos a leer un poquito más adelante, pero nada te podrá separar del amor de Cristo Jesús, porque fuiste escogido por Dios. Como dice su palabra en Efesios, fuiste escogido para buena obra de Dios. Dios te llamó para hacer buena obra. Dios te llamó para que camines conforme a Él, pero la obra de Dios es perfecta, agradable. Dios te llamó para llevar su palabra, para que puedas alcanzar las riquezas de Dios para tu vida. Amén. Dice, ¿quién nos acusará delante de los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Fíjese en cómo dice su palabra, ¿no? Cristo intercede por nosotros. No es que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, también intercede por cada uno de nosotros. Hay un pasaje donde habla la Biblia y dice, Padre, dice Jesús, hace una oración al Padre, le dice, Padre, te pido que también ellos, los que creyeron en mí, puedan estar en el lugar donde tú me llevas ahora. En otras palabras dices, Padre, te pido que cada uno de los que creen en mí alcancen su salvación y todas las bendiciones que tiene para cada uno de ellos. Esa es la oración de Jesús. Por eso dice, Él intercede Él intercede por nosotros. Fíjese lo que dice, ¿quién es el que condenará? Bueno, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, dice, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y acá viene la parte donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Tribulaciones, angustia, persecución. A veces pasamos tribulaciones. ¿Cuántos nosotros no pasamos tribulaciones, persecuciones? Sentimos que no vamos a llegar a lograr lo que Dios tiene. A veces viene el desgano, viene el desánimo, pero aún eso te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Por eso dice, tribulaciones no, angustia no. Fíjese lo que dice la palabra, porque esta leve tribulación trae a nosotros un mayor y peso eterno de gloria. Las tribulaciones son para pasar cosas que Dios tiene para nosotros. Necesitamos pasar. Jesucristo, en un momento, cuando Pedro caminaba por las aguas, dice que de repente Pedro le vio y algunos creyeron que era un fantasma.
Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo camine por las aguas. Y Jesús le dijo: Pedro, ven, camina sobre mí. Ven sobre mí. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar, a caminar, a caminar. Y en un momento dice que fuertes vientos soplaban. Eso significa tribulaciones, persecuciones, cosas que tenemos que pasar. Pero ahí Pedro nos deja un claro ejemplo. Jesús nos deja un claro ejemplo, porque dice que Pedro caminaba. Puesto los ojos en Jesús, iba, caminaba, caminaba, caminaba. Y cuando se levantó las tormentas, las tribulaciones, los vientos empezaron a soplar, dice que él igual lo miraba, miraba, hasta que un momento se dejó llevar tanto por la tribulación que se hundió. Y Jesús le dijo: Pedro, levántate. Le extendió su mano y lo levantó de nuevo. ¿Qué quiero decirte? Que aún en las tribulaciones, aún cuando sienta que no da más, si estás confiado en Dios, como dice su palabra en Hebreos 12:2, si estás puesto los ojos en Jesús, Jesús te va a levantar. Aún aunque estés vos sin fuerza, sin ganas, sin ánimo, en tribulación, Jesús te va a levantar, porque Él te ama. Amén. Dele un aplauso al Señor si usted cree en la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecución, hambre o desnudez. Hay veces que el hambre, hay veces que uno siente pasar hambre porque dice: no consigo trabajo, no estoy ganando el mejor empleo, siento que esto no es así, y a veces nos hacemos tantos problemas y nos metemos en un apuro. El enemigo quiere en este tiempo desenfocarnos a cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice el libro, ¿no?, de 2 de Corintios 4:4, dice: el príncipe de este mundo, Satanás, ciega el conocimiento de los incrédulos, para que la luz del evangelio de Cristo no resplandezca sobre ellos. Satanás dice, habla de los incrédulos, pero también habla de los cristianos, porque el enemigo quiere cegar el conocimiento, te quiere hacer ver, mostrar algo que no es. Te quiere meter persecución para hacerte creer que no vas a alcanzar a lograr lo que Dios tiene para tu vida. Entonces te cega, te mete mentiras, te mete engaños. Es como el pastor predicaba el domingo pasado: la serpiente mete engaños, mete mentiras para hacerte desviar del propósito y de la asignación que Dios tiene para tu vida. Pero Dios no quiere eso. Por eso es que tenemos que entender que el enemigo quiere cegar, porque el plan de él es que la luz de Cristo no resplandezca en nosotros. ¿Y cuál es la luz de Cristo? La luz de Cristo trae salvación. La luz de Cristo hace que tu matrimonio, que estaba en oscuridad, resplandezca la luz de Cristo sobre ellos. Que tu hijo, que está quizás en lugares, hace que la luz de Cristo resplandezca, si tú sigues confiando y creyendo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y desde, fíjese, tribulaciones, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, dice, aún espadas, como está escrito, por su causa, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas al matadero. Somos, dice, como está escrito, por su causa somos muertos todo el tiempo. Someterse a Jesús, morir a Jesús, no negar. Por eso la Biblia, un día el Señor me da una revelación en sueño y me dice, el Señor me decía: si quieres venir en pos de mí, carga tu cruz y sígueme. En un momento no entendí lo que Dios me quiso decir, pero después entendí que Dios quería que yo muriera en la cruz para vivir en Cristo Jesús. Es como le decía el otro día, para vivir en Cristo tiene que haber una muerte para que haya una resurrección. Uno tiene que negarse, morir a muchas cosas, morir a que quizás uno mismo con su propia fuerza quiere hacer o lograr algo y no va a alcanzar si no ponemos a Cristo primero. Por eso cuando Dios me dijo esto, yo decía: ¿cómo, Señor, morir, negarse? Si quieres venir en pos de mí, carga tu cruz, niégate a sí mismo y sígueme. Y no entendía en un momento. Y cuando entendí después, Dios, en otras palabras, Dios me decía de que me niegue a mí mismo, que reconozca, que muera a mi orgullo, mi ego, a mis cosas que creía yo alcanzar o yo querer alcanzar, que muera eso
y vivir en Cristo, dependiendo de Cristo y dejando que Cristo obre en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar y mi matrimonio. Se da cuenta cómo a veces, por eso la Biblia dice, cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos, que las cosas viejas son pasadas. Pero muchas veces no se nos revela el pasaje esto, porque decimos, ya soy nueva criatura en Cristo. No, todavía no. Tienes que negarte, morir para que Cristo viva en vos. Si no morimos, Cristo no puede morir. Por eso Cristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Es morir. Por eso dice el que quiere venir en pos, el que dice nueva criatura somos, es que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de pensar, reconocer que ya no vivimos yo, como dijo el apóstol Pablo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En otra palabra, el apóstol murió para que Cristo viviera en él. Si él no moría, si no moría a la cruz, si no llevaba, no podría vivir Cristo en él. Amén. Qué tremendo, porque es hermoso cuando Dios nos enseña cómo debemos caminar. Antes dice, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiere decir que por medio de Jesús somos vencedores. Apartados de Él nada puedes hacer. Por eso la Biblia dice que Él nos limpia para llevar fruto. Pero ¿quién te limpia? La vid, Jesús nos limpia para llevar fruto. En otra palabra, Él es el único que nos va limpiando, nos va abriendo el camino para que puedas alcanzar la bendición de Dios para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio, para tu finanza, tu economía, para todo. Pero es Él quien te tiene que limpiar y llevar el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual estoy seguro, mira lo que dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada te podrá separar del amor de Cristo Jesús, porque fuimos sellados con su preciosa sangre. Fuimos sellados con su preciosa sangre. Aunque vengan a veces tribulaciones o vengan persecuciones, como dijimos, nada te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y quiero compartirles algo también que está en Mateo. Cuando dice tribulaciones, persecución, este es un tiempo este es un tiempo donde viene predicando nuestro pastor siempre, Mateo 24. Y créeme que en este tiempo está castigando mucho. Y por eso que debemos ser sabios y pedirle al Señor que nos ayude a cómo caminar delante de su presencia. Debemos pedirle que nos ayude al Señor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo no va a permitir que el engaño, que Satanás, el príncipe de este mundo, cegue el conocimiento de nosotros si nosotros pedimos ayuda al Espíritu Santo. Amén. Fíjense en lo que dice en Mateo 24. Mateo 24 dice, aunque aún viniendo esto, a nosotros no nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Mire lo que dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Fíjense cómo ni la muerte de Cristo nos puede separar de esto. Pero si nosotros pedimos a Dios que nos ayude, que nos enseñe a caminar para no caer en este engaño. Y si vemos, fíjese lo que dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Aunque veas grandes señales, tenés que buscar la dirección de Dios para no caer en engaños. Mire lo que dice más adelante. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y recién vimos en el pasaje de Efesios, dice que nosotros fuimos escogidos por Dios para buenas obras. Fuimos llamados para buenas obras.
de parte de Dios. Pero es un tiempo también donde el pastor viene predicando, que es un tiempo donde va a venir el engaño, como dice Mateo 24, a causa de enfriarse la maldad, a causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Nadie quiere. La Biblia dice que Dios no quiere que nosotros nos apartemos de Él. Aunque a veces vengan los engaños, vengan estas mentiras, no debemos caer en ese engaño. Por eso es bueno buscar ayuda, pedir ayuda. Nosotros tenemos un privilegio que tenemos nuestro Padre espiritual, pero acá también hay líderes, hay mentores, hay maestros que nos guían, nos ayudan. Con la gracia del Señor nos ayudan a caminar. Por eso no se deje engañar en este tiempo. El otro día yo le comparto esto, si me permite, pastor, compartirle, porque el otro día alguien vino y me dijo: Dios me llamó a otro lugar. Y yo hablé con la persona y le dije: si Dios te mostró algo certero, algo que sea justificado por Dios, movete, pero si no, no te muevas. Porque este es los últimos tiempos de los engaños. No, pero alguien me habló y me profetizó y me dijo que esto y esto, y yo estaba pasando esto. Pero le pediste la señal, la dirección a Dios para ver si venía de Dios o no. No, pero yo estoy seguro. Y así vienen los falsos engaños. Por eso que tenemos que estar despiertos como iglesia y pedirles gracias a Dios: Señor, ayúdanos a caminar en estos últimos tiempos. ¿Cómo debemos caminar? Enseñarnos a caminar. Direccionarle bien al Señor, pedirle la revelación bien al Señor. Que no te muestre una palabra, sino: Señor, revelame, dame en visión, mostrame que este es mi caso, mostrame que esto, para no caer en engaño. Mostrame que esta persona, Señor, nos viene influenciada. Usted recuerde siempre Mateo 24. Este es el los engañadores de los últimos tiempos, y no se deje caer en ese engaño. Porque no es el que habla bien, no es el que te suelta una palabra profética, sino que es saber que viene del Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo? Entonces este es en los últimos tiempos. Y esta persona al final, se fue, y lo que yo quería era que él pudiera ver la revelación de Dios. Yo le conté mi testimonio. Cuando yo llegué a este lugar, Dios me mostró en visión. Pude entrar hasta ese lugar en revelación. Y en un momento cuando Dios me mostró, le dije: Señor, ¿qué es esto? Un taller. Dios me mostraba la entrada había motos, habían bicicletas, había todo, cuando Dios me mostró una revelación. Y poco más tarde, días más tarde, una semana más tarde, alguien me invita para venir entregaba a su hijo, y nos invitaron y vinimos. Y cuando vine a este lugar, Dios me reveló específicamente cuando Él me trajo en el Espíritu a este lugar. Entonces, cuando uno tiene que caminar guiado por Dios, tiene que ser revelaciones certeras, no caer en un engaño. Porque mire lo que dice en Apocalipsis, y ya termino. En Apocalipsis mire lo que dice Apocalipsis, el libro de la Revelación 16, 13. Y vi salir, dice, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Mire cómo estaba diciendo: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de manera rara, pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo, dice, el mundo, para reunirlos a la batalla, dice, de aquel gran día del Todopoderoso. Entonces mire lo que dice: y vi salir de la boca del dragón, dice, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus. El libro de la Revelación ya muestra de antes que los falsos profetas ya salieron, ya partieron, están.
Y hoy podemos ver, si lo podemos discernir, si nosotros lo podemos ver, si estamos preparados. Por eso pidamos ayuda al Señor para no caer en este tiempo, en ese engaño. ¿Para qué lo prepara? Mira lo que dice. Pues espíritus, demonios que hacen señales. Te pueden decir, mira, estás pasando esto, estás pasando aquello, pero son todas mentiras y engaños para hacerte caer. Por eso tenés que buscar la dirección. Y van, dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, para ponerlos en contra de Dios, para perder su salvación, la que Dios los puso para salvación y vida eterna. Entonces miren cómo el enemigo en este tiempo quiere engañar a la iglesia, y no debemos engañar. Acá damos gracias al Señor que tenemos nuestros pastores que nos enseñan cómo debemos caminar, cómo debemos andar en el mundo espiritual, de buscar la señal, la guía del Señor para poder caminar. Y usted también está en esta casa, así que usted también está comiendo del mismo manjar. Así que este es un tiempo de buscar la guía del Espíritu Santo, de buscar la señal del Señor para poder caminar y para que seas salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y denle un aplauso al Señor. El Señor los bendiga. Se siente duro.